dice que él se había quedado en el templo y que sus padres lo habían extraviado. Y cuando lo andan buscando después de 2 o 3 días de camino, regresan al templo y lo encuentran entonces hablando con los hombres sabios en aquel entonces, los sumos sacerdotes, los escribas, y lo encuentran hablando. Y su madre le dice así: oye, pero ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesucristo tiene a bien, desde niño, creo que eran los 12 años, entonces él les contesta. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Qué es una pregunta? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba la mente a los 12 años? Estaba entonces en que en los negocios del Padre, en la obra del Padre, en el mandato que Dios le había puesto. Entonces no había sufrido ninguna desviación, aún como un niño. Juzguen ustedes. Él persistía entonces en qué, en hacer la voluntad del Padre. Pero hay muchas distracciones. Sí, las hay. Igual que ahora, en su tiempo de Jesucristo había muchas distracciones. Pero ¿qué tenía? Tenía en su corazón, tenía en su mente hacer la voluntad del Padre. Fíjense. Entonces, vemos a los 12 años, gracias a Dios. Cuando comienza su ministerio, después de haber buscado a sus discípulos, de haber pasado una noche orando para escoger a sus discípulos, vamos a encontrar otra etapa ya de Jesucristo. Y Jesucristo, en el Evangelio según San Juan, ahora capítulo 4, fíjense ustedes, capítulo 4, verso 34, ha comenzado ya su ministerio y sus discípulos, con lo natural de suplir las necesidades corporales, tienen hambre y van a buscar algo de comer. Pero encuentran entonces al Señor Jesucristo y ellos humanamente, entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Las necesidades, inclusive naturales, del cuerpo, Jesucristo pasaba esas necesidades ahora a tener prioridad en cumplir la voluntad del Padre. Igual que nosotros tenemos necesidades de comer, pero anteponía entonces todo esto. ¿Para qué? Para cumplir la obra que Dios le había encomendado, que el Padre le había encomendado. ¿Qué vida vemos entonces consagrada a Dios? Pero como leíamos desde el principio, el hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Fijémonos,
Entonces lo que le estaba impulsando a Jesucristo humanamente, en la condición humana, era hacer la voluntad del Padre. No se desviaba en lo más mínimo, sino persistía en aquello. Fíjense, de hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Dónde tenía su mente? Su mente estaba entonces en acabar su obra. Ya estaba entonces, había comenzado su ministerio, pero estaba su mente en terminar. Entonces, en el principio dijo, he aquí yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. En el principio. Y aquí ya entonces en el desempeño de su labor, estaba ya entonces diciendo, sí, pero yo tengo mi mente hasta el final. Gracias a Dios. Mire, otra lectura que nos va a enmarcar su vida de Jesucristo, que nos va a señalar, es el Evangelio de San Juan 17:4. Miren, gracias a Dios. Y estamos ahí. Y dice así ya, fíjense ustedes ya, en esa oración que se conoce como la oración de intercesora, Jesucristo, verso 4, dice así, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. Fíjense ustedes, ahora ya está en esa oración intercesora, como si fuera ya de despedida, diciéndole a sus discípulos, encomendando a sus discípulos al Padre. Cuando nos demos cuenta de todo este capítulo, si lo leemos, nos vamos a dar cuenta entonces que está dándole gracias a Dios y está encomendando a sus discípulos, eh, al Padre, y entonces la oración intercesora. Y en esa oración intercesora les da a entender a sus discípulos, como también se los dijo allá en el comienzo de su ministerio, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Entonces, sus discípulos eran testigos de todo lo que Jesucristo había hablado, pero había hecho. Les había dejado una enseñanza bien clara. Un maestro, para ser maestro, según es aquel que enseña haciendo. Enseña haciendo. Entonces, Jesucristo enseñó haciendo. Y les dijo entonces a sus discípulos, dijo, Padre, pero frente a sus discípulos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dices que hiciese. ¿Qué dice? Te he glorificado. Sí, porque cuando uno hace conforme a lo que Dios demanda, ordena, Él es glorificado. Se le da honra y gloria a Dios. De tal forma que entonces, Padre, yo te he glorificado. ¿Y dónde? En la tierra. En la tierra, es la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Bueno, ¿por qué en la tierra? Porque en la tierra, ahora sí vamos a considerar algo, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, el diablo engaña al mundo entero. Entonces,
la voluntad de Dios no se ha hecho en la tierra. No, no se ha hecho la voluntad del diablo. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el principio con Adán y Eva. Entonces, fíjense ustedes, Eva decidió hacer que la voluntad del enemigo, entre paréntesis, su voluntad de ella, pero no, el que la estaba manipulando para que hiciera la voluntad de él era el enemigo, el diablo, manifestada en esa serpiente, la serpiente antigua. Por eso ustedes vieron exactamente que ahí está, ese dibujo está allí, abrazando la serpiente al mundo. Ahí está la enseñanza. El diablo engaña al mundo entero. Lo está abrazando, lo tiene en posesión de ella. Aquel discípulo amado que acostumbraba a recostarse en el pecho del Señor Jesucristo, Juan, lo escribe en su primera epístola de Juan 5:19. Vamos a considerar esto para que ustedes lo vean. 5:19, creo que dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está el dibujo. Entonces, ¿qué vemos? El diablo está abrazando al mundo entero. Comprobado. Entonces, el único que podía romper la hegemonía del diablo en la posesión de este mundo era Jesucristo. Ahora bien, miren ustedes, por favor, a Hebreos 4, Hebreos 4, versos 14 y 15. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces, aquí vemos que Jesucristo sufrió toda clase de tentaciones, inclusive por el mismo Satanás, la serpiente antigua. Fíjense ustedes. Vamos a ver esto, a comprobar esto en el Evangelio San Lucas, capítulo 4, lo que se llamó las tentaciones de Jesucristo. Evangelio San Lucas 4, vamos a dar lectura
verso 5 en adelante. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Tentado en todo. Con toda esta magnificencia de los reinos de todo el mundo, quiso tentar entonces Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Hebreos: tentado en todo, pero sin pecado. Aún más grandes las tentaciones que nosotros hayamos tenido, en nada se comparan a las tentaciones que Jesucristo sufrió. San Pablo decía: porque ustedes no han sido tentados, ni los dejará Dios ser tentados, o más allá de lo que puedan resistir. Entonces, Jesucristo sufrió las tentaciones, pero salió victorioso. De todas estas tentaciones que el enemigo le mostró, fíjense ustedes. Pero estamos considerando en la anterior exposición de la palabra de Dios, estamos considerando el libro de Jueces, confusión civil y religiosa. Y al comenzar de ese capítulo 17 y al terminar el 21, veíamos algo, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien. Entonces, ¿por quién estaban siendo manejados, influenciados, dirigidos? Pues por el enemigo. Ese es el paso principal para comenzar que el enemigo utiliza. Que le brinden a él la oportunidad de que la gente dirija su propia vida. Y que no la dirija a Dios, como en este caso la vida de Jesucristo la dirigió el Padre. Nunca se extravió. Ahora sí, vamos a seguir considerando entonces esta confusión civil y religiosa en la cual estaba inmerso el pueblo israelita bajo su voluntad, según. Vamos a considerarla, a seguir considerando entonces hasta dónde llegaba y cuáles fueron los resultados al final de esta confusión civil y religiosa que el enemigo había fraguado en todo este pueblo. Vamos a ir, para eso vamos a ir al libro de Jeremías. Fíjense ustedes. Vamos a Jeremías 2:28. Sobre este libro vamos a ver cómo su profeta de Dios, en qué tiempos este profeta comenzó a ejercer su ministerio allá por segunda de Reyes 23-24. Miren. Y este profeta de Dios se encontraba entonces en medio del pueblo escogido de Dios, como lo vimos, que Dios lo había escogido, pero ahora, ¿cómo estaba? ¿En qué condición estaba? Miren ustedes. Jeremías 2:28, por favor.
Dice, en pregunta, dice, ¿y dónde están tus dioses que te hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Aquella revelación que Dios les había mandado entonces en Deuteronomio, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. ¿Dónde había quedado esa revelación de Dios? ¿Dónde había quedado esa prohibición de parte de Dios en el capítulo 7 de Deuteronomio? ¿Dónde había quedado? Pues no, lo habían dejado. De no emparentar, de no mezclarse con las naciones vecinas. Porque Dios dijo, a todas las naciones yo se los he permitido, pero a ustedes no, porque ustedes van a ser un pueblo especial para mí. ¿Dónde había quedado eso? Yo creo que había quedado en el cajón del olvido. Mire, dice, y según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Habrá algo semejante en nuestros días? Juzguen ustedes. En el capítulo 11 de Jeremías, por favor, vamos a considerar el versículo 13. Y dice así, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Entonces, tanto las ciudades eran sumamente religiosos, ¿cómo se habían adaptado a todo esto? Fíjense, entonces no tan solo las ciudades, sino ahora en las calles. Como vemos en nuestros días. ¿Será una coincidencia? Entonces, tanto las ciudades como las calles, colonias dedicadas a ¿quiénes? A sus dioses. Se habían vuelto muy prolíficos. Entonces, ¿en qué? En adorar a estos dioses. Qué tremendo, qué cosas tan tremendas podemos observar. Vamos al capítulo 15 de Jeremías. ¿Cuál era la reacción de Dios ante todo este desvarío? De esta confusión civil y religiosa. De este capítulo 15, verso 1 en adelante al 4. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaran a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que espada, a espada, el que hambre, a hambre, el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra,
a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Estaban a ser deportados entonces a ir a Babilonia. Ya habían sido deportados los del norte a Siria. Y ahora bien, fijemos en lo siguiente. Esta palabra, me voy a adelantar un poco, pero esa palabra, ¿cómo se ha cumplido? Se cumplió y se está cumpliendo en nuestros días. Hasta 1948, en el Tratado Inglés de Balfour, comenzaron a regresar el pueblo israelita a su ciudad Israel. Pero fueron esparcidos, ¿por qué? Por todas las naciones. Y donde quiera que encontraban entonces a un israelita, donde ellos iban, en las naciones que iban a refugiarse, ahí eran perseguidos. Como con Hitler, los encontró en Alemania y comenzó a perseguirlos. Hizo los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka, campos de exterminio. Entonces fueron esparcidos, sí. Pero dice que la maldición no viene sin causa. Jehová Dios les había dicho: yo soy Jehová, y amarás a Jehová tu Dios. Un pueblo especial. Pero ellos no valoraron tal vez lo que Dios tenía en su mente, pensamientos de bien y no de mal, como para nosotros. Que Dios nos ha escogido, y dice, los he escogido antes de la fundación del mundo, ahora nosotros. Porque estamos viendo los escogidos de Dios para tener la mente de Cristo. Fíjense ustedes. Pero que no había alguien que les hablara, que los hiciera volver de toda esta locura. Dios mío, porque vemos aquí que esta situación tan crítica para este pueblo, tan desesperante. Vamos a considerar el Jeremías 6:10, por favor. Dice así, es una pregunta de parte de Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Qué contraste hay entre la vida de Jesucristo en tu corazón? En medio de mi corazón está tu ley. Pero aquí la palabra de Dios les había sido ya vergonzosa. No querían saber ya nada de ella, de la palabra de Dios, de la dirección sabia que Dios estaba mandando por medio de su profeta, en este caso, Jeremías. Ellos habían cerrado su oído para no oír. No queremos oír. Y ante las demás naciones inconversas se avergonzaban de la palabra. Tal vez sucedió también con nosotros al principio. Cuando oímos la palabra de salvación,
escondíamos tal vez la Biblia para que no nos identificaran como cristianos. ¿Será esto? Bueno, solamente trayendo una comparación con lo que sucedió en nuestras vidas, podemos entonces entender que esta era una verdad en el tiempo de Jeremías. ¿O cuántas veces no nos manifestamos en donde Dios nos ha plantado con un propósito de ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra, pero nosotros callamos delante de una generación que está siendo gobernada por las tinieblas? Y en cambio nosotros tenemos la verdad de la salvación porque somos salvos, porque entendemos que somos escogidos de Dios, que nuestra vida la cambió Dios, y que está dentro de nosotros ahora como nos ha comprado a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nos compró bajo un propósito específico. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, o sea, de potestad de Satanás, a su luz admirable de Jesucristo, porque él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿estará sucediendo algo semejante a lo que le sucedió a ellos? Juzguen ustedes. Pero sigamos considerando la escritura. Fíjense ustedes, recuerden, no perdamos de vista que estamos considerando confusión civil y religiosa. Ahora, en ese capítulo 6 de Jeremías, el verso 13 y 14, en ese tiempo también Dios no los dejó sin un profeta, sin una dirección específica, lo que hoy diríamos un pastor. Fíjense usted, un evangelista, porque Dios no podía dejarlos sin una dirección. Vamos a pensar tantito. El sacerdote era el que oficiaba a favor de quién, del pueblo. Por eso Jesucristo sigue oficiando hasta el día de hoy a favor nuestro. En el ministerio de Aarón, Dios lo levantó para que ofrecer sacrificios a favor del pueblo. Ahí está ofreciendo sacrificio, sí. Entonces, el sacerdocio arónico tenía la función de buscar entonces que Dios escuchara, que Dios perdonara a través de los sacrificios, y perdonar los pecados para que viniera la bendición de parte de Dios hacia su pueblo. No se interrumpiera esa bendición. Era la función entonces del sacerdocio levítico, de Aarón y todo eso. Bueno, la función del profeta venía de parte de Dios hacia, ya fuera hacia el pueblo, hacia el mismo sacerdote o rey, y de decirle: sabes que estás en un error en este caso. Tú estás desviándote del camino. Entonces, el profeta era el que venía de parte de Dios. Dios tenía un trato directo con el profeta para que tu pueblo oyera entonces la viva voz de Dios. Por ejemplo, lo cumplió a cabalidad Jesucristo, porque esto fue exactamente la función de Jesucristo, y una de las funciones, aclaro, de las cuales Dios lo mandó para que escuchar su voluntad, el profeta, y hablar toda la verdad de Dios. Bueno, pero volviendo entonces, no desviándonos de esa función,
nada más aclarando, para que veamos entonces cómo esta confusión civil y religiosa estaba teniendo efecto. Miren ustedes, por favor, dice así Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Qué les parece? Rota la comunicación del sacerdocio y rota la comunicación del profeta. Entonces, este pueblo estaba a la aventura ¿de qué? De Satanás. Porque tanto el profeta como el sacerdote ya los había engañado Satanás por medio de qué? De dinero, dinero, dinero. ¿Será algo así en nuestros días? Pero sin ninguna comunicación entonces ambos de parte de Dios. Fíjense ustedes, verso 14. Dice así, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay. Otra vez, ¿será algo en nuestros días así? ¿Qué condición? Pero no por parte de Dios. No, nunca Dios ha dejado de levantar un hombre de Dios en medio de toda esta oscuridad. Nunca. Y tan es así que es el Espíritu Santo, que va y habla a los corazones más empedernidos, porque es el único de parte de Dios que tiene poder para convertir al corazón más negro, empedernido, endurecido. Él dice así, cuando venga el Espíritu Santo, les convencerá de pecado, de justicia y de... Oh, bendito Dios. Sigamos viendo esto, por favor. Ahora vamos a dirigirnos al capítulo 8, verso 10 y 11. Vamos a, desde el 8, sí. Vamos a dar lectura desde el 8, por favor. Pregunta, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Por tanto daré a otros sus mujeres, sus campos, a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Otra vez, todos. Esto estará de acuerdo con la carta a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Otra comparación. ¿Vemos algo en nuestros días así? Ahora bien, fíjense ustedes cómo desde allí
por no decir desde allá, desde el huerto del Edén, se maneja el humanismo. ¿Cómo? Sí, humanismo. Usted haga lo que quiera y lo que pueda y con lo que sienta feliz y tranquilo. Pare de sufrir. Oh, pues suena muy agradable. Pero ¿qué dijo Jesucristo? En San Juan 6:33. En el mundo tendréis aflicción. Oh, pues esto es opuestísimo, ¿verdad? Pues sí, es opuesto. Dice, y miren, capítulo 16, verso 1, creo que está por el 2 y 3. Dice, a ustedes los van a matar y saben que van a pensar que están rindiendo servicio a Dios. Esto no es muy agradable, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo hay una falsa enseñanza. Pero la única enseñanza absoluta de la verdad absoluta es Dios. Él no te va a engañar. Jamás. Jamás. Fíjense ustedes. Entonces, en medio de mi maldad, en medio de mi pecado, que alguien me diga, estás bien, no te preocupes, todos lo hacen. Bueno, pues suena muy agradable, ¿no? Muy agradable. Estamos todos contentos. Pero si después vamos a ver cómo en ciertas partes Dios dice, ¿saben qué? Entréguelos a Satanás. ¿Cómo será posible esto? Lo vamos a considerar después, aunque ustedes ya saben de antemano a dónde van a ir todos los que no obedecen a Dios. Porque en este mundo, lo dijo Jesucristo, el que no es conmigo, contra mí es. Oye, entonces Jesucristo habló con una verdad meridiana, sí, absoluta. Bueno, ¿a dónde van a ir todos los que no acepten la salvación de Cristo? A ver, dígame usted. Entonces, comprobado. Pero no van a ir por falta de salvación, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Ya derramó su sangre preciosa por todos ellos. Pero entonces, ¿qué pasaba con este pueblo? Cerraba sus oídos, no quería oír. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta humanidad? Algo semejante. Pero Dios no quiere que vayan ahí. Ya murió por nuestros pecados. Hace 2000 años se está proclamando la salvación. La salvación es un regalo de Dios. No cuesta nada, ni un centavo. Más que decir, Señor mío, Dios mío, perdóname mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Me arrepiento. Perdóname. Y así de fácil, así de fácil. Algo muy práctico. Lo dijo Dios. Mirar a mí ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Prueba. Estaba muriendo Jesucristo en medio de dos ladrones. Y nomás bastó que uno le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, porque paraíso perdido con Adán, con Jesucristo paraíso recobrado. Otra vez comunión del hombre con Dios. El hombre puede llegar entonces a la presencia de Dios, como lo dijo Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿A dónde?
para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque tus pecados yo ya los pagué en la cruz del Calvario. Te compré. Entonces, si tú reconoces que yo te compré con mi sangre preciosa, que morí por tus pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es el mensaje. Oh, hermano, entonces, esta era la situación lamentable de este pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Pero su profeta verdadero de Dios, Jeremías, estaba diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y si ustedes se arrepienten, me arrepiento de todo este mal que se han ganado ustedes por su rebelión de sus pecados, de sus mentes. Oiga, qué bueno es Dios. Sí, es bueno. Capítulo 23 de Jeremías. Verso 11 en adelante. Dice así, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Y en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, porque cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y me fueron todos ellos como Sodoma y como los moradores de Gomorra. Otra vez. ¿Por qué lo dice varias veces? Y lo dice tanto en Israel, porque Israel estaba dividido en Samaria, en el norte, y Judá en el sur. Y recordemos por qué se había dividido el reino. ¿Por qué? Por la transgresión de Salomón. ¿Con quién? En los tiempos de qué? De Roboán y Jeroboam, la división. Y aún hasta aquí seguían con esto. Entonces, ni Samaria, ni los samaritanos, ni los de Jerusalén, todo Israel estaba entonces en esa misma condición. Lamentable. Cuando a mí me preguntan entonces cuál es la religión verdadera, yo les digo así. Bueno, porque me preguntan, bueno, en medio de tantos membretes, por ejemplo, presbiterianos, metodistas, pentecosteses, adventistas, y todo lo que usted quiera, todos membretes. Dios no ve membretes, ve y dice, ¿están obedeciéndome o están desobedeciéndome? ¿Estás practicando el pecado o están en santidad? Porque mi palabra es santidad. De acuerdo entonces, en San Juan, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Entonces, Dios no ve membretes, Él ve, estás pecando, estás obedeciéndome, estás desobedeciéndome. Eres mi hijo, si eres mi hijo, estás haciendo mi palabra. No aborreces mi palabra, amas mi palabra.
Si no eres mi hijo, estás oyendo a la serpiente. ¿Cómo los engaña? Porque es engañador, mentira. Todo lo que va en contra de mi palabra es del enemigo. Entonces estás cautivo, eres su esclavo, ya te mató. ¿Con qué? Con tanta mentira. Porque yo soy la verdad. Entonces aquí no hay membrete. Hay una condición de tu corazón. Tú me has dado oportunidad de que yo rija tu vida. Tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Bueno, entonces eres mío. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Si no, te están engañando y te estás engañando a ti mismo. Entonces, aquí no hay membrete. No. Este pueblo le había quedado nada más el membrete. Y tenía exactamente esa diadema de oro que decía santidad a Jehová. Y tenía la vestidura entonces que de azul también, que significaba el cielo. Y decía santidad a Jehová. Pero ¿cuál era la santidad de Jehová aquí en ellos? Era como un manantial que estaba manando, pero pura maldad. Todos los días. Pues sí. Ay, Dios mío. Vamos a considerar Jeremías 5:31. Vamos a leer 2 versos antes, por favor, desde el 29 al 31. Dice así, Jehová Dios, dice, ¿no castigaré esto? Pregunta Jehová. Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Llegaron a adaptarse tanto a la maldad que dijeron no. Al sacerdote que estaba mintiendo y robando y fornicando, como lo vimos, adulterando y todo, decían, no, estamos contentos. Es normal, también es hombre. Y los profetas también andaban por allí dándole vuelo a la hilacha, como se dice. Y decían, pues sí, también es hombre. Pues sí, sí, cómo no. Estamos bien. Les profetizaban mentira. No se preocupen, viene una hora, un tiempo de prosperidad. Dios les ama, pidan y todo. Y aquí se les concedemos todo. Pues está bien. ¿Qué parece? ¿No es cierto? Puro humanismo. Y mi pueblo así lo quiso. Entonces, ¿qué les voy a traer? El fruto de sus pensamientos, el fruto entonces de sus caminos. Pues sí, los voy a dejar para que reciban entonces nada más lo que ellos han amado, la maldad. Han amado la iniquidad. Pues, a mí no me quiere, pues yo me voy. Ahí les dejo. Oigan, el día más triste para una persona es cuando aquella persona que está hablando la verdad y usted le dice, ¿sabes qué? Me voy de ti. Caso concreto. Un hijo cuando dice, ¿sabes qué? Sí, papá, mamá,
Dios te ha dado autoridad sobre mí, y aunque ni lo reconozco, no, pero dice, ahí nos vemos. Mira, tú sigue tu camino, yo sigo el mío. Pues, ajá, dice la madre de familia, pues, ¿qué puedo hacer? Como el hijo pródigo, le dice el hijo pródigo, padre, dame los bienes de mi herencia. Bueno, ¿cuánto te los ganaste? No, 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 no. Yo quiero lo que tú ganaste. Ajá. Mira nada más qué atrevimiento. Pues sí. ¿Qué le dijo el hijo pródigo? ¿Sí o no? Dame. Pero le debes al menos respeto, consideración. Él fue el vaso que Dios utilizó para que te diera vida. No, 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 mi vida no te metas conmigo. Mi vida es mi vida. Ajá, ¿naciste del aire o qué? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces tenemos un hombre de Dios enfrente y te dice, sabes qué camino andas? Mira tu vestimenta, tu hablar, tu comportamiento, tus amistades. Ten cuidado. Ay, mire, no. A mí no me diga. Yo estoy bien en mi casa. ¿Cómo estás, hombre? No, 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 mire. No, a mí no me diga. Estoy leyendo la Biblia y yo tengo mi relación bien íntima con Dios. O en pocas palabras le está diciendo, ¿a usted qué le importa? No necesito de usted. Yo ya me voy. ¿Está bien? Bueno, pero si Dios te puso una autoridad en este caso, pues sí. Entonces puso tus padres, pone otra autoridad por ahí eclesiástica. Pues sí. Y que con eso. Y luego una autoridad civil, pues yo soy China libre también. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos metimos en qué? ¿Cómo se llama cuando hay ley? Para nadie. Se me va esa palabra. Bueno, pero entonces, anomia. Anomia, hombre sin ley. Creo que así es. No, por ahí la checa, ¿no? Anomia, esa palabra. Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo ya había crecido, se había liberado de Dios, se liberó de la autoridad civil, se liberó de la autoridad religiosa y todo. Patriarcal y llámese como llames. Ahora sí, creo que hay no sé, esa de Walt Disney, el Speedy, no el caballo, que anda libre, ¿no? No lo he visto, pero me gustaría ver. Entonces, ¿qué pasó en todo esto? Dios mío. Pues sí. Miren, acompáñenme nada más para ver, que ustedes vean y yo también. Segunda de Reyes 17:7 por ahí. Vamos a ver, Segunda de Reyes. Ya estamos terminando, miren. Ustedes ya lo saben todos, ya nomás estamos recordando. Segunda de Reyes 17. Miren ustedes, desde el verso 7. Recuerden que estamos viendo confusión civil y religiosa. Dice así, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos,
Y anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y se levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de las cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Los reyes, ya vimos entonces sacerdote, el profeta, pero eran los reyes. Mío, última cita, creo que es la última cita, pues, con la ayuda. Segunda de Crónicas, (25, 8 al 16). Segunda de Crónicas 8, 25. Segunda de Crónicas 25, 8 al 16. Dice así, este es con el rey Amasías, dice: pero si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues haré de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido de Efraín para que fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales los llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías, que había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron grandes despojos. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró.
y les quemó incienso. Por eso se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándoles el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no has obedecido mi consejo. Dios le había dado una batalla, le había dado una guerra, lo había hecho vencedor contra los edomitas y todo. Y Amasías toma los ídolos, sus dioses de los que había vencido, y viene y los adora. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece todo esto nada más? Entonces, tanto los reyes, bueno, comienzo con los profetas, porque ellos venían exactamente, entonces, en este caso aquí el profeta de Dios le dice: ¿sabes qué? Pues, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿O qué te pasa? Dice: mira, déjate de esto, porque te mato. Y dijo Dios: los dejo hacer su voluntad que ellos quieren. A mí me han sacado de sus vidas. Bueno, seguiremos con esto, pero nada más les dije, el día más triste es cuando entonces tú despides al que Dios te ha puesto por instructor. Es el día más triste. Y esto el caso concreto, creo, a ver si me acuerdo, con la ayuda de Dios, vamos a ver. Bendito sea Dios del cielo. Miren, ahí. Vamos a Mateo, por favor. 23. Miren cómo es Dios bueno, su Espíritu Santo. Miren, Mateo 23, verso 37 al 39. Sí, 37 al 39 de Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaba exactamente diciendo Jesucristo: ustedes, como dijeron los samaritanos cuando llegó allá y liberó a aquel endemoniado y que tenía una legión. Oiga, una legión de demonios tenía este hombre. Sí, tenía una legión. Así lo dijo Jesucristo. Demonios, entonces, ¿en qué? En esto. ¿Y sabe qué? Dios lo libertó. Y los demonios le dijeron: oye, permítenos, Señor Jesús, porque reconocieron, ellos sí reconocen autoridad. ¿Quién reconoce? Satanás reconoce autoridad. A fuerzas la reconoce. Y le dijeron: permítenos irnos a ese hato de cerdos. Y Jesucristo le dijo: está bien, váyanse. Pero aquí lo que queremos dejar en claro es lo siguiente: la ceguera espiritual de este pueblo. Porque salió todo el pueblo y le dijeron a Jesucristo: mira, ya vete.
ceguera espiritual. Aquí Jesucristo le digo, ¿saben qué? Su casa les es dejada desierta. Yo ya me voy. Entonces, cuando nosotros tal vez decimos así, entonces, ¿quién viene a morar? O que ya mora. La serpiente antigua que engaña al mundo entero. Y usted me dice, hermano, porque todo debe tener un fundamento. Si no hay fundamento, si la escritura no lo dice, no. ¿Quién entró a morar en Judas después del bocado? ¿Quién? Satanás. ¿Tienen razón ustedes? ¿Entró Satanás? ¿Quién puso en Ananías y Zafira que mentieran al Espíritu Santo? ¿Comprobado? ¿Qué dice Efesios 2, 1 y 2? Entonces, cuando el hombre rechaza las cosas de Dios, rechaza la palabra, rechaza al varón de Dios, rechaza a aquel evangelista, aquella hermana, cuando a ti te rechazan, vas a decirle, mira, Dios le ama, Dios le quiere, mire, le quiere perdonar sus pecados, todo. ¿Qué dijo Jesucristo? Porque en aquella ciudad donde le rechacen ustedes, sacudan el polvo de sus zapatos y el día del juicio era más tolerar el castigo para Sodoma y para Gomorra que para aquella ciudad. Oh, Señor. Efesios, fíjense usted lo que dice Efesios. Ya terminamos, por favor, ya no me pregunten más. Mire, mire. Así lo dice Efesios 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, ¿y ya terminó ahí? No. Sigue. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, tú puedes estar en determinada iglesia con membrete, ¿verdad? Fuente de agua vivas, perdón, santidad, Jehová o lo que tú quieras. Pero si estás practicando el pecado, el que te está influenciando es, como dijo Jesucristo, el príncipe de la potestad del aire. Que Dios nos guarde y Dios nos bendiga.